Bienvenidos a la unidad número 2, características de los estados financieros en México y sus diferencias con los estados financieros de su principal socio comercial. De la materia Contabilidad Internacional. Los puntos a tratar serán los criterios generales de valorización y registro y la información de los estados financieros. Para eso vamos a ver qué son, cuál es su finalidad, cuántos hay. Los estados financieros básicos son los distintos documentos que debe preparar la empresa al término del ejercicio contable, con el objeto de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de la empresa a lo largo de un periodo. Los estados financieros, también conocidos como estados contables, son informes financieros o cuentas anuales. Son un tipo de informe económico especializado que numerosas instituciones emplean para dar a conocer su situación financiera a una fecha o a un momento determinado. Este tipo de informes son de particular utilidad en las labores administrativas, contables, regulatorias o de gestión. Además de ser de interés para los accionistas y los acreedores, también son necesarios para los contribuyentes y los propietarios. Por ende, son elaborados siguiendo metodologías de la contabilidad específicas y normas contables estándar en la información financiera. En este sentido, son elaborados por los contadores públicos aquellos profesionales del sector que son reconocidos y habilitados por la legislación local vigente para ejercer investigaciones financieras y elaborar correctamente los estados financieros. En esta diapositiva tenemos las normas internacionales de información financiera, las NIF. Son las normas e interpretaciones adaptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, CINIC. Esas normas comprenden también las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad. A su vez también vienen las interpretaciones originadas por el Comité de Interpretaciones Internacionales de Información Financiera o las antiguas interpretaciones de las siglas CIC. Los criterios generales de valoración de registro. Como primer punto vamos a tener los criterios generales para la valoración del registro. Estos vienen siendo el número 1, los criterios de registros en las cuentas anuales. El número 2, los costos históricos. El 3, el valor razonable. El 4, valor neto realizable. El 5, valor actual. 6, valor en uso. 7, costes de venta. 8, valor amortizado. 9, costes de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero. El número 10, que es el valor contable o en libros, y el número 11, que es el valor residual. Ahorita les voy a explicar un breve concepto de cada uno de ellos, así como un ejemplo. En lo que es el costo histórico tenemos que es un precio de adquisición o costo de producción. Este precio de adquisición es el importe, ya sea en efectivo por medio de una transferencia bancaria y otras partidas equivalentes pagadas o pendientes de pago. Más si fuese el caso, todas las contraprestaciones derivadas de la adquisición hasta la puesta del activo en condiciones operativas. Y aquí les puedo poner un ejemplo de una empresa X, Y y Z compra un camión cisterna para transportar combustible, y vamos a poner de ejemplo Pemex. La factura de esta gestoría por la matriculación de este vehículo sería, un ejemplo, $1,000. El camión tiene un costo aproximadamente de unos $30,000 y la cisterna en donde se transporta el combustible, un costo aproximado de $25,000. El precio total de nuestro camión cisterna entonces sería el siguiente, sumando los $1,000 que nos cuesta el camión cisterna, la transportación, más los $32,000 que nos cuesta el camión, más los $25,000 que nos cuesta la cisterna de dicho camión. En total tendríamos un total de $58,000. ¿Okay? Adicional a este le vamos a hacer otro cálculo sobre los costos de producción.
En los costos de producción incluye el precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, el precio de los factores directamente imputables al activo y a la fracción que correspondan a los costos de producción indirectamente, relacionados ya con este activo que estamos adquiriendo, basados en la capacidad normal de la producción que éste llegue a tener. Y aquí tenemos un ejemplo de costos de producción. Serían una empresa que fabrica ordenadores para su propio servicio. Los costos directos de los factores directamente imputables en el activo serían el costo de las materias primas. Vamos a ponerle ahí $2,000, un costo de mano de obra, $2,100, y la fracción que corresponda de los costos de producción indirectamente relacionados a este sería de un 90% de la capacidad de producción, de unos $600. El costo de producción serían los $2,000 más los $2,100 de la mano de obra, más el 90% sobre los costos de producción indirectos, que nos daría un total de $4,640. El costo histórico o el costo de un pasivo es el valor que corresponde a la contrapartida recibida, a cambio de incurrir en la deuda o en algunos casos la cantidad de efectivo y otros activos líquidos equivalentes que se espera entregar para liquidar una deuda en el curso normal de un ejercicio. En el siguiente punto vamos a hablar acerca de lo que es el valor razonable. Dentro de lo que es el valor razonable, este valor por el que se puede ser intercambiado un activo o liquidado, un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. No se considera valor razonable el derivado de una transacción forzada o urgente o de liquidación involuntaria. Si no existe un mercado, se aplicará técnicas de valoración con el fin de determinar su valor razonable. En ausencia de estos dos, y para que se pueda valorar de manera fiable, se explicará el costo de amortización o el precio de adquisición o su costo de producción. Ejemplo, una empresa X, Y y Z posee acciones de una empresa que cotizan en la bolsa. Estas acciones están disponibles para la venta. La empresa las adquiere a 5,000 acciones a $10 la acción, y por lo tanto la tiene contabilizada por el valor de $50,000. Al cierre del ejercicio, las acciones cotizan a $15. Por ser la bolsa un mercado fiable, este valor de cotización constituye en un valor razonable. En el cuarto punto tenemos lo que es el valor neto realizable. En este punto tenemos que un activo es el importe que la empresa puede obtener por su enajenación en el mercado o en el curso normal de un negocio, deduciendo los costos estimados para llevarlo a cabo, así como en el caso de los productos en curso. Los costos estimados necesarios para terminar la producción o construcción o fabricación. Por ejemplo, la empresa XYZ tiene un camión grúa para vender en el mercado de vehículos usados. Los gastos de venta vienen siendo del concesionario, los comisionistas o los anuncios de publicidad. Estos tienden a tener un valor aproximado de unos $600. Mientras que el valor del vehículo por lo que se puede ser vendido es de $20,000. Por lo tanto, tenemos que el valor neto realizable serían los $20,000 menos los $600 que habíamos mencionado por todos los gastos que incurrieron en él, y tendríamos la diferencia de $19,400 que sería nuestro valor neto realizable. En el quinto punto, que sería el valor actual, ahí tenemos que en el valor actual manejamos lo que es el importe de los flujos de efectivo al recibir o pagar en el curso normal de un negocio, de un activo o de un pasivo, respectivamente actualizados a un tipo de descuento adecuado. El valor actual es el que manejamos en el momento que nosotros estamos haciendo nuestra venta o nuestra transacción. En el punto número 6, que es el valor de uso, tenemos ahí que un activo o una unidad generada en efectivo es el valor actual de los flujos en efectivo futuros esperados.
a través de su utilización en el curso normal de un negocio. Esta forma de disposición teniendo en cuenta su estado actual y actualizados a un tipo de interés de mercado sin riesgo, ajustado por los riesgos específicos del activo que no hayan ajustado las estimaciones de los flujos en efectivo futuros. Ejemplo, la misma empresa XYZ tiene un camión cisterna, que ya lo habíamos mencionado, lo adquiere en $58,000 y piensa alquilarlo por los próximos años según este detalle que a continuación les voy a mencionar. En el primer año de alquiler lo vamos a alquilar a $5,000, en el segundo año lo vamos a alquilar a $5,500 y en el tercer año lo vamos a alquilar a $6,000, ¿no? Finalizando el contrato, la empresa tiene la intención de vender el camión por un precio que estima que será aproximadamente de $40,000. Se considera un tipo de interés en el mercado sin riesgo del 3% y el valor en el uso del camión será el valor actual a todos los flujos. En este caso vamos a tener que el valor actual es de 5,000 más los 5,500 y aplicamos ahí la forma de 1 más los 3 años de alquiler que le estamos dando a este y tendríamos como resultado los $52,601. Nos vamos al punto número 7, que serían los costes de venta. En los costes de venta son los costos incrementales directamente atribuibles a la venta de un activo, en los que la empresa no habría incurrido de no haber tomado una decisión de vender. Excluidos los gastos financieros y los impuestos sobre beneficios, se incluyen los gastos legales necesarios para transferir la propiedad del activo y las comisiones de venta. Ejemplo, la misma empresa XYZ ha decidido vender, por ejemplo, un local por el importe de $150,000, pagando unos gastos de $2,000 de comisión al corredor. Ahí tendríamos que el costo de venta, ¿cuál sería? Nuestros $2,000 que nosotros le estamos pagando en este caso al corredor. En el punto número 8, que es el valor amortizado, tenemos que todo instrumento financiero es el importe al que inicialmente fue valorado. Este lo vamos a ir amortizando dependiendo a los porcentajes que tengamos estimados según el país en donde nosotros tengamos establecido nuestro negocio. En el punto número 9 tenemos los costos de transacción atribuibles a un activo o a un pasivo financiero. ¿Estos qué son? Los costos son incrementables directamente atribuibles a la compra, a la emisión o a la enajenación, dependiendo qué tipo de movimiento estemos haciendo. Otra forma de disposición de un activo financiero sería la emisión de un pasivo financiero, en los que no habría incurrido la empresa de no haber sido necesaria o de no haber realizado una transacción. Se excluyen los honorarios y las comisiones de los agentes y de los asesores en este caso. Los gastos de intervención, los impuestos y otros derechos. Se excluyen también las primas o descuentos obtenidos y los gastos financieros, los costos de mantenimiento y los costos administrativos también internos. ¿Okay? Los costos de transacción atribuibles nada más a un activo o a un pasivo únicamente son aquellos que son incrementables directamente atribuibles, ya sea a la compra, a la emisión o a la enajenación. Ejemplo, una empresa adquiere 5,000 acciones a $10 la acción y esta operación ha generado un costo de comisión y corretaje a $300, ¿no? Los costos de transacción atribuibles al activo financiero únicamente serían los $300. En el punto número 10 tenemos el valor contable en libros. Aquí vamos a ver un ejemplo del valor contable en libros. Por ejemplo, este sería el importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado en el balance general. Una vez deducida, en este caso los activos se amortizan o se acumulan y cualquier corrección valorativa por deterioro acumulada
que se haya ido registrando. Y tenemos un ejemplo, el mismo ejemplo de la empresa XYZ, de su camión cisterna registrado en su balance general, el cierre anual de su ejercicio. Tienen que tener las partidas tanto de los elementos del transporte, que en este caso eran de los $58,000, y la amortización acumulada de dicho elemento del transporte de $11,600, lo que quiere decir que el valor contable en los libros sería de $46,400. Este es el caso del ejemplo en donde se tienen que usar fórmulas para poder determinar este valor contable en libros. El número 11 que tenemos, que es el valor residual, ahí tenemos que ese importe que la empresa estima que podría obtener al momento actual, si nosotros vendiéramos o dispusiéramos de otra forma de un activo, deduciendo los costos estimados para realizar dicha venta. Aquí tenemos un esquema acerca de los criterios generales de valoración y de registro, y aquí tenemos un esquema en donde lo podemos ahora sí que visualizar, en donde nos dice que tenemos tanto lo que es el valor histórico, que son las cuestiones del pasado, y las del presente, más lo que nosotros tenemos ya planteado hacia un futuro, ¿no? Aquí tenemos el costo histórico, que es parte de lo que es de la valoración o de los criterios que se manejan en una empresa. En el presente, pues tenemos lo que es la entrada y la salida. En el caso de las entradas vienen siendo el costo de la reposición. En el caso de las salidas tenemos lo que es el valor neto realizable. Y nosotros en esta cuestión tenemos ya un futuro, que sería el valor actual neto en base a los criterios de valoración dentro de la empresa. El precio por el que se intercambiaría un activo o se cancelaría en un pasivo entre partes interesadas, informadas o de forma independientes. Aquí un breve concepto acerca de lo que son los costos históricos. Dice que los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición. Los pasivos se registran por el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o en algunas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de los impuestos, por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se esperan pagar para satisfacer la correspondiente deuda en el curso normal de la operación. En el siguiente punto, el costo corriente o de reposición. Aquí los activos se llevan contablemente por el importe del efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se llevan contablemente por el importe de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se precisarían para liquidar el pasivo en un momento presente. El valor realizable o liquidación, en este caso los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, que podrían ser obtenidos en el momento presente por la venta no forzada de los mismos. Los pasivos se llevan por sus valores de liquidación, esto es, los importes sin descontar de efectivo u otros equivalentes al efectivo, que se espera puedan cancelar las deudas en el curso normal de la operación. Lo que es el valor presente, tenemos que los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las entradas netas de efectivo que se espera genere la partida en el curso normal de la operación. Los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar las deudas en el curso normal de la operación. En el punto número 2 tenemos la información de los estados financieros. En este tenemos que para cumplir con las normas de información financiera en una entidad deben presentarse los 4 estados financieros básicos establecidos en las normas de información financiera en su partida A3. ¿Cuáles son nuestros 4 estados financieros básicos? Los 4 estados financieros básicos tenemos en primero lo que es el balance general, que en él encontramos todos los activos, tanto circulantes como activos fijos y activos diferidos.
En el activo circulante tenemos lo que vienen siendo caja, bancos, mercancías, clientes, deudores diversos, documentos por cobrar, entre otros. En lo que vienen nuestros activos, en la partida de nuestros activos fijos tenemos lo que vienen siendo el terreno, el edificio, el equipo de transporte, el equipo de reparto, mobiliario y equipo, maquinarias, entre otras cuentas. En el activo diferido tenemos las rentas pagadas por anticipado, los intereses pagados por anticipado, tenemos propaganda, publicidad y tenemos lo que viene siendo la papelería y artículos de oficina, entre otras cuentas. Dentro de lo que es el balance general también tenemos lo que vienen siendo nuestros pasivos a corto, a mediano, largo plazo y otros pasivos. Dentro de nuestros pasivos tenemos a corto plazo los proveedores, los acreedores, los documentos por pagar y las cuentas por pagar, entre otras cuentas. Dentro de lo que tenemos los pasivos a largo plazo, tenemos ahí las cuentas por pagar y documentos por pagar a largo plazo y las hipotecas por pagar. En otros pasivos, tenemos lo que viene siendo las rentas cobradas por anticipado, los intereses cobrados por anticipado, entre otras cuentas. Otro de nuestros estados financieros básicos es el estado de resultados. En el estado de resultados es aquel que nos muestra la utilidad o la pérdida que tiene una empresa. Dentro de este estado de resultados tenemos las cuentas que vienen siendo las de ingresos, las devoluciones sobre ventas, las rebajas sobre ventas, los descuentos sobre ventas, lo que nos da una venta neta. También tenemos las compras, los gastos de compra, las rebajas de compra, los descuentos sobre compras para poder nosotros obtener, cuando ya tenemos un inventario inicial y un inventario final, determinar lo que es nuestro costo de venta y después de ahí llevarnos todo lo que vienen siendo nuestros gastos administrativos de venta y financieros para poder determinar nuestra utilidad operativa. Descontándole todo eso a nuestro estado financiero, de ahí vamos a determinar todavía los impuestos para poder tener una utilidad neta del ejercicio. En el estado de flujo de efectivo, ahí tenemos todo lo que vienen siendo las entradas y las salidas del estado financiero, lo cual nos indica que viene siendo el origen y la aplicación del mismo. En el estado de flujo de efectivo tenemos un ejemplo muy sencillo donde nosotros podemos realizar todo lo que entra y sale a diario de nuestra empresa y lo podemos manejar de forma mensual y lo podemos también tener de forma anualizada, en el cual más adelante se estarán elaborando un tipo de ejercicios de flujo de efectivo para retroalimentar esta parte de los estados financieros básicos. En el estado de variación de capital contable, ahí tenemos lo que vienen siendo los movimientos de los propietarios o accionistas de la empresa. Se hace la creación de las reservas y ahí de una forma general también manejamos lo que viene siendo la utilidad o la pérdida integral de la misma, en el cual también en este estado financiero, igual me gustaría que nosotros apliquemos un ejercicio para que ustedes lo puedan visualizar de una forma y lo puedan llegar a determinar, ya que es uno de los estados financieros básicos que no es muy común y que no todas las empresas lo manejan, únicamente las empresas que cotizan en la bolsa. Los estados financieros deben presentar razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero, así como los flujos de efectivos de una entidad. Como les mencionaba, el estado de flujo de efectivo es uno de los estados financieros básicos más importantes dentro de la organización. Esta presentación razonable requiere la presentación fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en base a lo que es el marco conceptual. Dentro de lo que es la información de los estados financieros también tenemos un conjunto completo de los estados financieros, que estos comprenden un estado de situación financiera al final del ejercicio, un estado de resultados global del ejercicio, un estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujo de efectivo del ejercicio,
así como sus notas que deben de incluir un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa con respecto a cada partida en cada uno de ellos. Un estado de situación financiera al principio del ejercicio comparativo más antiguo en el que una entidad aplica una política contable retroactivamente o realiza una reexpresión retroactiva de partidas incluidas en sus estados financieros o cuando se reclasifican partidas de dichos estados financieros. Aquí, ¿qué nos trata de decir? Nos habla acerca de lo que viene siendo la reexpresión de los estados financieros y que para esto lo vamos a ver en una segunda parte de este tema de nuestra segunda unidad. Dentro de lo que vienen siendo muchas de las organizaciones o muchas de las entidades presentan, aparte de los estados financieros, un análisis financiero elaborado por la dirección que describe y explica las características principales del rendimiento y la situación financiera de la entidad, así como las incertidumbres más importantes a las que se enfrenta. Aquí les pudiera poner de ejemplo estos análisis financieros en base a qué se elaboran. Nosotros como contadores tenemos sistemas contables en donde nosotros registramos todos los movimientos que tiene una empresa y dependiendo del sistema que se maneje, nosotros también podemos extraer lo que vienen siendo las razones financieras. Estas razones financieras nos sirven para determinar la liquidez, si la empresa es solvente y así como la rotación que ellas pueden tener en sus inventarios, entre otras muchas cuentas más. Ok, la información de los estados financieros, cada uno de los componentes de estos estados financieros deben de quedar claramente identificados, además de que su información deben demostrar el lugar destacado y se repetirá cuantas veces sea necesario para una correcta comprensión de la información que en ellos y en cada uno de ellos se presente, ¿no? Este debe ser el nombre o tipo de identificación de la entidad que presenta la información, así como cualquier cambio de información dentro de lo que es la fecha del balance. El siguiente sería que los estados financieros también pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades. Esto también quiere decir que a lo mejor tenemos una matriz y también tenemos sucursales en donde debemos de concentrar toda la información. Cada una puede llevar su contabilidad, pero al momento de su declaración anual únicamente la matriz es la que hace su declaración de forma general. La fecha del balance o el periodo cubierto por los estados financieros según resulte apropiado al componente en cuestión de los estados financieros. La moneda de presentación, tal como se define en la NIP 21 para los efectos de las variaciones en los tipos de cambio, ya sea si tenemos cuentas en moneda extranjera. El nivel de agregación y el redondeo utilizando la presentación de las cifras de los estados financieros. Todo tenemos que tenerlo registrado y debidamente analizado en cada uno de nuestros estados financieros. Ok. Estas son las principales diferencias que existen y las expectativas para la presentación de los estados financieros. Aquí tenemos, por ejemplo, el Comité de las Normas Contables. Dentro de lo que viene siendo el Comité de las Normas Contables, aquí en la antigua organización dependientemente del Comité Consultivo de Órganos Contables del Reino Unido, las funciones del Comité de las Normas Contables incluían lo que es la elaboración de las normas para la información financiera y la contabilidad. Este registro se hacía base a las normas y la comunicación a través de ellos hacían sus publicaciones por medio de la prensa y esto más o menos está hablando acerca de este comité de normas en los años de 1976 y 1990, cuando sus funciones fueron asumidas por el Consejo de las Normas Contables, que ahora conocemos con sus siglas de ASB. Esto aplica únicamente cuando tenemos empresas a nivel internacional. ¿Okay? El comité fue presidido por el Comité Directivo de las Normas Contables y en este caso, por eso es que en base a este comité sus estados financieros deben de ser comparativos en ciertos casos cuando se presenta un solo ejercicio. Ellos, dentro de lo que viene siendo el Comité de las Normas Contables, son los encargados del registro y para ellos dicen que solamente se debe de presentar un solo ejercicio. En base a lo que vienen siendo las empresas públicas, en este caso el CS, que
que nos habla acerca de lo que viene siendo una institución independiente del gobierno de los Estados Unidos, que es el que se encarga de vigilar el cumplimiento de las leyes federales, del mercado de valores, la regularización de los valores y el mercado de opciones de Estados Unidos. Esta institución independiente del gobierno de Estados Unidos, con sus siglas CS, es la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos. Es un organismo regulador y supervisor de los mercados financieros, y él tiene, esta institución tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes federales, y fue creada por la Security Exchange en el año de 1934 para regular a las industrias de valores. En el siguiente punto, lo que es IFRS, que vienen siendo las normas internacionales de la información financiera, aquí, y las normas de información financiera, los estados financieros y sus notas deben presentarse en forma comparativa, por lo menos con el periodo anterior. Estas normas internacionales nos exigen ahora sí que cuando menos debemos de comparar un año con el año anterior. Les podría poner de ejemplo la comparación del año 2019 con el año 2018 para ver de qué forma hemos ido mejorando como empresas, si estamos creciendo o nos estamos estancando, ¿no? En el siguiente punto nos habla acerca otra vez del Comité de las Normas Contables, acerca de que los impuestos diferidos se presentan como circulantes y no circulantes, de acuerdo con la naturaleza del activo o del pasivo respectivamente. Aquí, regresándonos un poquito acerca de los circulantes y no circulantes, recordemos que en el estado del balance general tenemos lo que vienen siendo las partidas como activos fijos, circulantes fijos y diferidos, a lo cual también le podemos llamar como circulantes a la parte de circulante, y al fijo y al diferido le nombramos no circulante. ¿Ok? Y de acuerdo a su naturaleza, la naturaleza de sus activos vienen siendo de naturaleza deudora, y dentro de los pasivos su naturaleza es acreedora, así como de su capital también. Ok. Las normas internacionales de información financiera y las normas de información financiera nos dicen que los impuestos diferidos se presentan como no circulantes. En el caso del último punto, que es el Comité de las Normas Contables, se permite el registro en el estado de resultados de partidas extraordinarias. ¿Ok? Entonces, estas son las principales diferencias que tenemos acerca de lo que viene siendo el Comité de las Normas Contables, de las normas internacionales de la información financiera, así como de las normas de información financiera. Dentro de esta también tenemos lo que viene siendo la moneda extranjera o su inflación. En este punto tenemos la conversión de estados financieros en entidades en el extranjero cuando la moneda funcional proviene de economías hiperinflacionarias. El Comité de Normas Contables nos dice que los estados financieros se remiden utilizando la moneda de reporte como si fuera su propia moneda. Las normas internacionales de información financiera nos dice que los estados financieros se deben ajustar utilizando el índice general de precios de su país, y se convierten en la moneda de reporte utilizando el tipo de cambio de cierre, ¿no? En base a lo que vienen siendo las normas de información financiera en la NIF B10, tenemos ahí los efectos de la inflación, de lo que nos habla que al menos el 26% del acumulado de sus últimos 3 años. Se considerará inflacionario si arrebasa del 26%, si no arrebasa de ese 26% se considera no inflacionario. Para esto sí los invitaría a que conozcan un poquito más acerca de este boletín, es Normas de Información Financiera, boletín B10, para que por ahí podamos despejar más dudas en base a este punto. En base a lo que viene siendo la consolidación de las operaciones en el extranjero, tenemos aquí que el Comité de las Normas Contables se requiere aplicar un enfoque de abajo hacia arriba, con el fin de reflejar los efectos y las coberturas cambiarias, consolidando cada entidad con su controladora inmediatamente.
En las normas internacionales de información financiera tenemos aquí el método de consolidación no específica y por lo mismo puede aplicarse el método directo o el de paso a paso, como lo indica la nueva norma internacional de información financiera en el 10, ¿no? Las NIC dice que no precisan dichos procedimientos. En base a estas las manejamos de forma nacional, pero en las que vienen siendo las IFRS, que son las normas internacionales de información financiera, ahí sí nos debemos de regir en base a ellas, ya que estamos hablando acerca de lo que viene siendo contabilidad internacional. Los activos de larga duración, en base a lo que son la información de los estados financieros, en los activos de larga duración, el Comité de Normas Contables nos habla acerca de los costos por préstamos capitalizables y no incluyen diferencias cambiarias. En base a lo que vienen siendo las normas internacionales de información financiera, y sí nos indica que los costos por préstamos capitalizables incluyen las diferencias cambiarias y los costos de los préstamos si se pueden compensar con el interés ganado derivado de invertir los fondos obtenidos de dichos préstamos. En las normas de información financiera ahí únicamente se capitaliza y es atribuible a la adquisición de los activos calificables. Y por aquí les dejo parte de lo que son las bibliografías, en donde pueden ustedes hacer cualquier consulta que ustedes tengan referente a estos temas, y todo va enfocado en base a lo que vienen siendo el Comité de Normas Contables, las normas internacionales de información financiera y las normas de información financiera. Muchas gracias por esta sesión, ha sido todo.